intentando imaginar una educación de máximos que nosotros denominamos educación plena, que sería la compuesta por la mejor formación en saberes disciplinares posible, la mejor formación en competencias posible, la mejor formación en conciencia posible y la mejor formación en pérdida de ego posible. Se trataría esas 4 dimensiones, ¿no? Sería como un tesseracto, ¿no?, de 4 dimensiones. Teniendo en cuenta esto, el aprendizaje no es más que una pequeña parte del proceso educativo. Es decir, solamente a base de aprendizaje no llegamos más que al campamento base del Everest. Ni siquiera iniciamos el proceso de pérdida, de eliminación, que se necesita hacer para empezar a subir al Everest de nuestra propia educación, ¿no? Pues, si aplicamos el enfoque radical, que no se suele aplicar, porque bueno, hace 30 años que lo desarrollamos, pero esa mirada no se suele aplicar mucho, la principal misión del docente sería evolucionar, él mismo o ella misma. Y para eso se requiere un concepto de educación diferente, que es el que nos enseñaron maestros y maestras de otro origen cultural, de otro origen educativo, que no fue precisamente Pitágoras, Sócrates e incluso el ideal de Gilgamesh, ¿no? O sea, nuestra cultura, nuestro pasado histórico educativo clásico, sino que precisamente son del otro lado, ¿no?, del lado del Oriente clásico, ¿no? Entonces, en el Oriente clásico, maestros y maestras como los 3 maestros del Tao, Lao Tse, Chuan Tse y Lie Tse, o el propio Buda, el Siddhartha Gautama, el Buda número 28, desarrollan y trabajan un concepto de educación que podría interpretarse así: el proceso evolutivo que transcurre del ego a la conciencia. Entonces, la primera tarea responsable que un docente tendría que realizar, según lo que estamos comentando, es ocuparse de sí mismo o de sí misma, ¿no? Pero no solamente, insisto, preparándose en su disciplina, que se supone que, por ejemplo, en secundaria ya se tiene, ¿no?, y en primaria y en infantil, pues conviene que siempre se refuerce, sino profundizando, que eso es lo que precisamente te digo que me parece que hacemos muy poco, y trabajando su ego y trabajando su conciencia, para cada vez ser menos egos y más conciencias. O sea, si no conseguimos evolucionar de esta forma, es imposible que nuestra formación sea, bueno, voy a decir de calidad o voy a decir cabal, ¿no? Y por otro lado, va a ser imposible también el que podamos imaginar, que sería la segunda gran tarea, que sería ayudar a los alumnos a evolucionar como personas. Es decir, está muy bien y es muy necesario el trabajo de formar alumnos con los mejores saberes disciplinares posibles y lo más competentes posible. Está bien. Pero vamos a ver, es que el océano no es solo su oleaje. O sea, el océano es su oleaje y es su profundidad. Entonces, ¿cuál es la profundidad del alumno? Bueno, pues es la misma profundidad que el docente, es la misma profundidad que la familia, es la misma profundidad que cualquier ser humano. Y eso tiene bastante que ver con este concepto de educación que te he comentado, ¿no? Que es muy sencillo, porque podría entenderse como el proceso evolutivo interno con repercusiones externas que transcurriría del ego a la conciencia. Entonces, yo pienso realmente que a partir de una interiorización y de una profundización en lo que la educación significa y la formación significa, el exterior va a cambiar. Lo que pasa es que esto no es una cosa de 2 días, lógicamente, es una cosa de un proceso lento. Pero ya, esta es una de las peticiones de siempre, ¿no?, de bajar el ratio y bueno, el tema de la formación. Pero, sin embargo, sí hay otros modelos educativos en los que hay muchos alumnos, ¿no?, por aula y funcionan bien, ¿no? Pues modelos asiáticos o, ¿no? Pues hay una razón entre otras.
y es, y es la sociedad. O sea, el sistema educativo, al revés de como suele pensarse, no es una causa de la calidad de la educación. Es, sobre todo, un efecto. Es decir, por ejemplo, el fracaso de PISA no es tanto, a mi juicio, un problema de los adolescentes de 15 años, sino que es una consecuencia de la sociedad. Es decir, nuestros alumnos son un efecto de la sociedad. Y en esa medida, ¿cómo mejorar el sistema educativo? Pues una de las formas más importantes o más claves, aunque sea algo que parece utópico, es decir, no tanto intervenir en el sistema educativo como mejorar la educación de la sociedad. Una sociedad poco educada, una sociedad poco culta o una sociedad poco orientada a su mejora educativa, pues no tendrá jamás un sistema educativo de calidad y con buenos resultados. Pero es que otros temas de tipo radical, hace 50 años, no estaban en la educación. Por ejemplo, la educación para la salud no estaba en los currículos. La educación vial, la educación ambiental, o la educación para la paz, o la educación sexual, o la educación para el consumo no estaban en los currículos. Y poco a poco se normalizó y pasó a formar parte de los sistemas educativos y de los currículos y de las leyes educativas. Bueno, pues tenemos la esperanza de que tanto este tema como otros temas de tipo radical se normalicen y gracias a eso se pueda iniciar un proceso formativo con base en la conciencia en el sentido de la capacidad que consiste en ver más y mejor la misma realidad, ¿no? Básicamente porque vemos muy poco.